Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta última intervención en la carpa del encuentro de la 34 Semana Negra, primer domingo de actividades. Hoy es sábado, ¿no? Joder, ya no sé ni en qué día vivo. Y me quedan todavía 8. Pues como ya viene siendo habitual en la Semana Negra desde hace unos cuantos años, nosotros intentamos de todas las maneras posibles que Juan Carlos no venga, pero claro, cometí el error de decir en su día, hace muchos años, como no tengas libro nuevo, no te invitamos, o sea, tú móntatelo ahí. Y yo, pues, en buena lógica, como iba a estar metido en muchos jaleos, no iba a tener libro nuevo cada año, con lo cual yo ya me... Pero yo creo que lo hace a propósito, porque cuando le escribo, ¿tienes libro nuevo? Y yo espero que diga no. Y dice él, sí, siempre, continuamente, ya me da el título. Y esto. Así que yo tengo que cumplir la palabra, porque una de las cosas que une mucho a la cultura con la política es que los buenos de ambos son honorables. Tienen sentido del honor, que eso es algo que tiene la izquierda, y si no es izquierda, sentido del honor, ser honorables, y además ayudamos a las viejecitas a cruzar la calle, que eso los de derechas no lo hacen. Y entonces, claro, hay que cumplir la palabra dada. La palabra dada es... Decía Lenin, el que se fía de la palabra dada por un político es un idiota. Bien, pues nosotros, no sé. Así es que, sin más, tiene libro nuevo, El paciente cero eras tú, y con todos ustedes, Juan Carlos Monedero. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Ángel. Gracias a vosotras y vosotros por estar aquí. Semana Negra, y la Semana Negra sabéis que tiene que ver con la novela negra, que tiene que ver, bueno, pues con los crímenes, con esa corriente profunda que hay en nuestras sociedades. Y claro, en España tenemos todos los ingredientes para novelas negras. Fijaos, en estas últimas semanas, bueno, la justicia, esa corriente profunda, ¿no?, de la justicia, que resulta que Rocío Monasterio, la buena de Rocío Monasterio, falsifica las firmas del Colegio de Aparejadores y dicen los jueces, la falsificación es tan burda que es que no puede ser una falsificación. Pero y la dejan pasar, ¿no? Igual que otro juez dice que Millán Astray, pues hombre, que era buen tipo y que no tiene nada que ver con la guerra civil. O te viene otro juez y le mete, bueno, absuelve a Cristina Cifuentes y le plantean casi 3 años de cárcel a la asistente de Cristina Cifuentes por haber falsificado el acta que solamente beneficiaba a Cifuentes. Y los mismos jueces son los que plantean que a Isa Serra, por estar en un desahucio sin ninguna prueba, le meten 19 meses, ¿no? Entonces, todo es como muy de novela negra, meterle, por supuesto, los medios de comunicación por medio, meterle gente como estos que acaban de caerle unos cuantos años de Ausbank y de Manos Limpias, ¿no?, que se dedicaban constantemente, ¿no?, a plantear querellas contra la gente de la izquierda, o meted los medios de comunicación en consonancia y en convivencia con Villarejo y este tipo de cuestiones, y mi amiga Ana Rosa Quintana. Bueno, si queréis terminar asuntos de novela negra, metedle un poquito esto de la remodelación del gobierno que ha hecho Sánchez, que me recuerda tanto a esa secuencia del Padrino, donde el tipo ejecuta a todos los que le están tocando las narices sin que se le mueva un músculo de la cara. En fin, lo más relevante que tiene que ver con el libro no es esto, que esto ya forma parte de la corriente profunda de nuestro país. Tiene más que ver con el libro la frase esa, creo que desafortunada, de Sánchez, del chuletón. Porque resulta que la Organización Mundial de la Salud, las consejerías de salud de todas las comunidades autónomas, el sentido común nos está recordando que no aguanta el planeta tanto consumo de carne, tanto ganado estabulado, que no aguanta el planeta un tipo de comportamiento que no va a dejar a nuestros nietos y quizá ni siquiera a nuestros hijos un planeta decente. Y la pregunta que yo me hice en su momento es que esas declaraciones las puede hacer Sánchez porque no estamos viendo realmente el problema que tenemos. Y la pregunta de fondo, y por eso escribí este libro, es ¿qué nos pasa que no vemos lo que está pasando? Que es una pregunta que ya se la hizo mi maestro, Boaventura de Sousa Santos, y que a mí me recordó mucho a
una pregunta que se hizo Walter Benjamin, un pensador alemán, en 1936, que dijo: ¿cómo no hemos visto que venían los nazis? Si en el año 33 quemaron los libros, en el 34 pasaron a cuchillo a las SA, la noche de los cuchillos largos, en el 34 hicieron las leyes de Nuremberg, en el 35 siguieron señalando a los judíos, en el 36 habían finalmente roto las tiendas de los judíos y ya finalmente invaden Polonia en el 39. Y va a plantear Walter Benjamin cómo no lo hemos visto. Y el problema, ya digo, y por eso he escrito el libro, ¿qué demonios está pasando? Que no vemos que el paciente cero no estaba en Wuhan, que el paciente cero somos cada uno de nosotros y de nosotras. Fijaos, hacer pensamiento crítico es complicado, porque enfadas a mucha gente. La gente que no hace pensamiento crítico se lleva bien con todo el mundo, pero cuando haces pensamiento crítico, aparte de que tienes que trabajar el doble, porque tienes que, primero, demostrar que lo que dice la corriente principal es falso. Tienes que ir a buscar los argumentos, tienes que dar una explicación que sea mejor que la anterior, y encima estás enfadando a todos los que han sostenido esa versión existente. Hacer pensamiento crítico es complicado y por eso no hay mucho pensamiento crítico. Es mucho más fácil ir, ¿no? Ir con la corriente principal. El pensamiento crítico molesta, pero el problema es que tienes razón. Tienes razón. Y eso es lo que he intentado demostrar en el libro. El libro comienza con una historia clásica que la conocéis, que es Antígona. Y Antígona para mí es muy relevante porque está marcando lo que creo que tenemos que hacer. Estoy cansado de ese pensamiento apocalíptico que lo presenta todo fatal y que al final lo único que está haciendo es invitarnos a ese dicho castellano que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Es decir, que ese discurso que solamente sirve para que los intelectuales parezcan más inteligentes. Cuando tú haces un discurso apocalíptico, negro, cerrado, parece que tienes unas claves que los demás son idiotas y no las tienen. Y yo creo que el intelectual, el pensador, todos somos pensadores, todos somos intelectuales, pero los que tienen la función de pensar, que la sociedad les paga para pensar, para leer y para escribir, los que no dan salidas debieran irse a su maldita casa. Porque si no, al final estamos construyendo una sociedad donde estamos sin aliento. Y luego viene alguien mentiroso en la política a decir: sí, haced lo que os dé la gana. Y cansados de alguna manera de esos discursos cerrados, la gente vota al flautista de Hamelin, se llame Díaz Ayuso o se llame de otra manera, que son los que realmente nos van a llevar al matadero. Antígona, sabéis que es la gran desobediente. Antígona tiene 2 hermanos, Polinices y Eteocles. El rey les ha planteado que se van a turnar en el gobierno de Tebas, pero su padre Edipo les va a condenar a que no sean, a que no tengan una convivencia pacífica. Y resulta que, fijaos, cuando le corresponde a Polinices, Eteocles traiciona y no le cede el gobierno. Y Polinices decide hacer una tontería, que es aliarse con una ciudad rival para conquistar por la fuerza a Tebas. Al final los 2 hermanos mueren delante de las puertas de Tebas y Creonte, que es su tío, es nombrado rey y decide que Polinices no sea enterrado y Eteocles que sea enterrado con honores. Y lo deja a Polinices fuera, sin enterrar, castigado a romper esa regla que había en Grecia de que había que enterrar a los muertos. Y resulta que Antígona desobedece y dice: hay una regla por encima de las reglas de la ciudad, que dice que hay que enterrar a los muertos. Desobedece y entonces Creonte la condena a ser metida en un mausoleo en vida, pero ella, como es una desobediente, decide ahorcarse para no cumplir el mandato de Creonte, y entonces Herón, que es su prometido, al ver que ella está muerta, se suicida, y entonces la madre de Herón, que la mujer de Creonte, al ver que su hijo se ha suicidado, también se quita la vida, y aquello es como, pues eso, como una remodelación del gobierno de Sánchez. Allí muere hasta el apuntador, ¿no? Me interesa mucho la historia de Antígona, fijaos, porque nosotros hemos sufrido algo similar y no podemos olvidarnos, no hemos enterrado a nuestros muertos. Haced memoria, tenemos muchas ganas de dejar el pasado atrás porque ha sido muy doloroso, pero tenemos que ser capaces de recuperar todo ese dolor para convertirlo en la posibilidad de que se transforme en alegría. Mirad, ¿por qué no vemos lo que está pasando? Os decía que porque pensamos mal y nos ocurre de alguna manera como un niño abusado por su padre, que no puede entender qué demonios ha ocurrido
Incluso terminas negando lo que ha pasado. Vivimos en un mundo donde todo está cambiando demasiado rápido. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Los grandes elementos que nos ayudaban a entender nuestro mundo ya no valen. Va todo mucho más deprisa que nuestra capacidad para pensar lo que está ocurriendo. Fijaos que la tecnología a una velocidad vertiginosa y se está ocupando sobre todo de entretenernos. Yo siempre planteo que durante la pandemia uno podría pensar que íbamos a ir a misa y lo que hicimos fue irnos a Netflix. Uno podía pensar que en mitad de ese susto íbamos a recuperar una parte, ¿no?, de nuestra fe religiosa, pero no lo hicimos. Lo que hemos hecho ha sido incrementar nuestra capacidad de estar entretenidos, ¿no? Y los desarrollos tecnológicos, ya digo, van más rápido de lo que somos capaces de pensar. Esta tecnología, fijaos, ayuda a una de las ideas centrales del libro, y es que los elementos que antes eran válidos, Dios, la familia, la clase social, las ideologías, el mundo del trabajo, todo está siendo, fijaos, vertiginosamente arrasado. Y hay una frase de Woody Allen que dice: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Si no tienes a dónde agarrarte, ¿qué haces? Y una de las cosas que explico en el libro es que se ha caído la escuela, se ha caído la fábrica, se ha caído la iglesia, se ha caído el hogar y solamente está en pie el Corte Inglés. Esto no es una broma. Ahí lo que quiero contar es que estamos buscando nuestro lugar en el mundo en nuestra capacidad de consumir. Parece que el único espacio que nos da cierta orientación es qué vamos a ser capaces de consumir. Claro, eso es un problema porque si orientamos el mundo por nuestra capacidad de consumo, ocurren muchas cosas que son las que no vemos. Por un lado, fijaos, todo lo que podemos comprar ya no lo compartimos con los vecinos, con los demás, sino que lo compramos en lugares anónimos. Lo compramos en lugares donde el hecho de comprar es una de las lógicas de los grandes centros comerciales: no molestes a la gente. Nos convertimos en compradores individuales. El otro día grabé un programa en la televisión catalana donde había gente que defendía cómo a través del COVID se ponían en marcha elementos de teletrabajo o de teleconsumo que todavía nos iban a aislar más aún, y que tenía efectos que no nos damos cuenta. Es que si desaparecen las tiendas que hay en las puertas de nuestras calles, aparte de que no vamos a tener lugares donde trabajar, las calles se van a convertir en lugares inhóspitos, en lugares que cuando cae la noche son invivibles. Entonces esas cosas no terminamos de verlas, ya digo, porque esa lógica de consumo hace que todo lo que compramos y vendemos en el mercado está sancionado de alguna manera por alguna suerte de moral. No nos llama la atención que a alguien le paguen 400 millones, 500 millones a un futbolista, pero ¿cómo coño puede valer el trabajo de un ser humano esa cantidad brutal cuando hace 20 años en España ser mileurista era un insulto y hoy ser mileurista es prácticamente un regalo de los dioses? Todo eso, fijaos, tiene que ver porque todo lo estamos mirando por el comprar y el vender, ¿no? Y no somos capaces, ya digo, de entender que pueden ser las cosas de otra manera, que pueden haber lógicas que no estén atravesadas por el incremento del beneficio constante, que es lo que mueve de una manera brutal el mercado. Y cuidado, hay una idea muy importante, que lo dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ellos plantean: nunca en la historia ha habido ningún modo de producción que desarrolle tanto las fuerzas productivas. Nadie lo pone en duda, ni Marx en el siglo XIX. Si lo que hace el sistema capitalista es espectacular, nos lleva a Marte. Pero cuidado, nos lleva a Marte, pero esa misma lógica hace que en un árbol del Amazonas haya más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. Es decir, que el mismo desarrollo tecnológico hace que casi un tercio de las sociedades ricas esté en depresión y sobreviva con ansiolíticos, con antidepresivos. Porque al final parece que el desarrollo tecnológico, ya digo, nos olvida que somos humanos, que necesitamos tocarnos, vernos, encontrarnos, tener ocio. No estar entretenidos, sino tener ocio, para poder desarrollar, ya digo, una vida donde nos encontremos con nosotros mismos, para que no ocurra algo que escribía Juan Madrid, otro de los asiduos a la Semana Negra, que leyó en un baño, en un retrete de un bar en Madrid, que decía: la vida es como el palo de un gallinero, corta y llena de mierda. Bueno, pues para que la vida no sea como el palo de un gallinero, corta y llena de mierda, tenemos que dotarla de sentido. Y ese sentido no lo obtenemos comprando y comprando y comprando. Lo obtenemos, por ejemplo, estando aquí, compartiendo
ideas que no implican tanto tienes, tanto vales. Hay una idea, fijaos, que es la que articula de alguna manera el libro, que es la que os invito a que la penséis. La idea no es mía, la idea es de un antropólogo del siglo XX, Karl Polanyi, que tomó una idea también de Marx y dijo, cuidado, porque el sistema capitalista nos vende, vale, nos vende esto, nos vende un teléfono, pero el problema es que nos vende también cosas que no construye. Lo llama Polanyi mercancías ficticias. Y ya veréis que la idea es sencilla. El sistema capitalista coge cosas que están ahí, que no las hace el mercado capitalista, las convierte en mercancías y las jode. Y él plantea las siguientes mercancías ficticias, que son las que desarrollo y que tienen que ver, fijaos, con el COVID-19. Porque es que no queremos ver que el COVID-19 lo había avisado hace 10 años la Organización Mundial de la Salud, que íbamos a tener constantemente enfermedades de este tipo, porque estamos por la lógica capitalista y la depredación y por el agrobusiness, por el maldito agrobusiness, pues claro que comemos carne, pero no es igual comer carne de una vaca que vive con cierta libertad a estas grandes macrogranjas que están además alimentadas por fondos de inversión que ni siquiera son capitales, ya ni siquiera nacionales, que se cargan los acuíferos y que al final comemos carne que no sabemos si es carne o qué demonios es. Y fijaos, todas las grandes enfermedades que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, 30 años, 40 años, son zoonosis. Son enfermedades de los animales que han pasado a los humanos. ¿Por qué? Porque no estamos dejando espacio para los animales. Y si tú de repente depredas el espacio de los murciélagos se van a ir a vivir a otro lado. Y has roto la barrera natural que impedía que esos animales nos contaminaran. Todas las enfermedades, fijaos, todas, el SIDA, el ébola, el SARS, el MERS, las vacas locas, el COVID-19, todas son zoonosis, son enfermedades de animales que pasan a los humanos. ¿Qué coño pasa que no nos damos cuenta? Y que luego, fijaos, hasta el presidente del gobierno se hace el gracioso, diciendo un chuletón, en su punto es imbatible. Pues claro que está rico, pero también está rico el COVID-19, pero no somos capaces de construir. ¿Y sabéis qué ocurre? Claro, cuando construyes estas causalidades, la vida de repente parece que se nos torna más oscura, más gris, y siempre tenemos que ser la gente de la izquierda a la que parece que estamos regañando, estamos siempre diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, mientras que viene alguien y te dice sí, haz lo que te dé la gana, sé feliz, sé libre. Y luego ocurren este tipo de barbaridades. Y luego va a venir la propia derecha a decirte inmunidad de rebaño. ¿Recordáis que lo planteó Trump, lo planteó Johnson, lo planteó la derecha española inicialmente? Desde la certeza de que iban a morirse más la gente humilde que la gente rica, que tiene más fuerza, que vive en mejores casas, que tiene más acceso a medicinas y a día de hoy tiene más acceso a las vacunas. Los países ricos que, por supuesto, los países pobres. Fijaos cuáles son esas mercancías ficticias, que las construye no el mercado, que no las construye el capitalismo. La primera es la naturaleza. La naturaleza no la crea el sistema capitalista, la naturaleza está ahí. Y van ellos y la convierten en una mercancía y la depredan. Hay medio planeta Tierra que ya no es habitable. Medio planeta Tierra que no es habitable. Las grandes, fijaos, creo que eran 20 millones el año pasado casi, de migraciones por culpa de cuestiones climáticas. La guerra de Siria aumentó las migraciones por cuestiones de guerras, pero las migraciones constantes cuando no hay guerra son por el cambio climático. Imaginaos lo que está pasando ahora mismo en Canadá, temperaturas de 55 grados. En Madrid ayer se mandaron un termómetro de estos de la calle, 49 grados. Espero que los de Gijón nos aceptéis a todos los del sur, cuando sea insoportable vivir por ahí abajo. Es que España es una zona que ves los mapas y se está desertizando. Y ya digo, parece que nadie piensa en estas cosas, y si piensas, eres un aguafiestas con las ganas que tenemos de divertirnos y vienes a contarme esta mierda que lo que hace es ponerme triste. No. Corresponsabilicémonos todos al respecto. Os decía que la primera mercancía ficticia es el medio ambiente. Cuidado, que una de las soluciones que están planteando ahora mismo es lo que llaman el greenwashing, el lavado verde. Es decir, que al final es Iberdrola y Endesa
las empresas que supuestamente son más verdes. Y dices, pues, no entiendo muy bien esto que está usted contándome. Por tanto, fijaos, si se convierte la tierra en una mercancía, termina siendo depredada, si es que es de sentido común, porque el capitalismo es miope, es cortoplacista. ¿Sabéis que la principal posición acreedora en España es BlackRock? Es un fondo de inversión. Y los fondos de inversión meten el dinero y buscan obtener recursos ¿en qué? En 6 meses. Ya en un año es demasiado tiempo. ¿Qué ha pasado en las residencias de ancianos cuando ha metido el dinero en los fondos de inversión? Pues lo que buscan es abaratar costos. Ponen a un gerente que le da igual gestionar un bosque, una fábrica de salchichas o una residencia de ancianos y le dice, en 6 meses quiero ver resultados económicos. ¿Y el gerente qué hace? Empezar a recortar. Y aunque luego dejen un desierto, le da igual al gerente porque se va a otro lado. Por tanto, fijaos, el primer problema que tenemos es que la tierra se convierta en una mercancía. No puede ser que el agua. Esta mañana en el hotel, anoche, me comí algo y póngame usted agua. Tengo una botellita y digo, no, póngame agua del grifo. Si es que el agua del grifo es buena, ¿qué hacemos con esta mierda, con perdón? Es decir, si no tenemos agua potable, al final esto vale 1 euro. Es que es una maldita locura, ¿no? Es una maldita locura. Y por tanto, fijaos, el primer elemento que planteo en el libro con mucha contundencia es que la naturaleza no puede ser una mercancía. La naturaleza es la posibilidad de supervivencia de los seres humanos. Y si la convertimos en una mercancía, la depredamos. La segunda mercancía ficticia somos los propios seres humanos. No nos crea el capitalismo, nos crean las familias, sobre la base del amor. Y de repente, cuando ya tenemos una edad, a currar. Trabajamos más horas que un esclavo griego. Y si encima luego que estemos entretenidos, que no estemos pensando a ver si se nos ocurre echarle la culpa a lo mejor al sistema o señalamos a algún culpable de lo que ocurre. Lo que nos han regañado, por Dios, por decir que nos parecía genial que Amancio Ortega donase dinero, que donase respiradores y que donase máquinas oncológicas, genial, pero yo prefiero que pague sus impuestos, los que le corresponden, y luego que done lo que quiera. Lo que no puede ser es que te ahorres 300, 400, 500, 600 millones en impuestos, luego hagas una donación de 200 y encima tengan que arrodillarme y darte las gracias. Resulta que ahora, fijaos, hasta Joe Biden está planteando que las grandes empresas tienen que pagar impuestos. Pues claro, porque si se lo llevan a los paraísos fiscales, ¿dónde demonios sale luego dinero para los hospitales públicos, para la educación pública, para las vacunas, para el ocio, para la cultura? No aparece por ningún lado. Por tanto, os decía que si el capitalismo nos agarra, nos depreda. Fijaos que como han atacado, una de las cosas por las cuales han atacado a Alberto Garzón, qué curioso, han sido las grandes empresas cárnicas y agroindustriales. Pero no era por golpear a Garzón, era por golpear a Yolanda Díaz. Porque estaban diciendo que qué hacemos haciendo inspecciones de trabajo en el campo. Pues hacemos inspecciones de trabajo en el campo porque hay mucho trabajo esclavo en el campo. Mucho trabajo esclavo. Y si no hay inspecciones, pues seguiréis esclavizando. Ha sido terrible, gente, en Madrid. El planteamiento de gente que decía, prefiero que me exploten en el bar porque no hay alternativa. Claro, si tú no tienes ninguna alternativa en el horizonte, prefieres que te paguen, lo ha dicho la derecha muchas veces, prefiero que me paguen 400 euros a que no me paguen nada. Claro, y prefiero que me cortes un brazo a que me cortes los dos. Pero fijaos que al final estamos construyendo un mundo de gente encabronada, de gente frustrada, de gente enfadada. Y luego viene la extrema derecha y te va a agitar con sus mentiras, como ocurrió en los años 20 en Italia o en los 30 del siglo pasado en Alemania, y viene un flautista de Hamelin a toda esa gente frustrada y enfadada a ofrecerle una falsa redención. Les da de comer, les da un trabajo, incluso les da un uniforme y mucha gente hace así, se pasa a esa locura que dura poco tiempo, pero que convierte a los países en campos de exterminio. La tercera mercancía ficticia, os he dicho que una es los seres humanos, que nos crea las familias, no nos crea el capitalismo, la otra era la naturaleza. La tercera mercancía ficticia es la ciencia. La ciencia no la crean las empresas, la ciencia la crea la propia sociedad, las escuelas, enseñar matemáticas, física, química. Las vacunas de la COVID-19 se han logrado con dinero público.
Pero después estos sinvergüenzas se las apropian y no tenemos el coraje de utilizar el artículo 128 o utilizar artículos que existen en Naciones Unidas para plantear que en situaciones de urgencia te apropias de una patente. ¿Cómo es posible que alguien me diga no te comparto mi patente porque quiero ganar dinero aunque se muera gente en África, en América Latina o en otros lugares? ¿Estamos locos? Le damos más importancia al elemento del beneficio. Y te van a decir, no, es que si no fuera por la empresa privada no habría la vacuna. Es mentira. La vacuna se ha desarrollado con dinero público, con universidades públicas. Por tanto, fijaos, en el momento en que tú la ciencia la patentas, la particularizas, no nos beneficiamos el conjunto de la sociedad. Es decir, que lo que no le interesa, por ejemplo, ha pasado con la vacuna de la malaria o la vacuna del ébola, como solamente se morían negros, se paralizó. No interesaba. Mientras que si se hubiera desarrollado la vacuna del ébola, hubiéramos avanzado antes en la vacuna de la COVID-19. Pero si todo seguía, ya digo, por la consecución del beneficio, al final es un mundo feo, ¿no? Otra, fijaos, ¿qué os voy a deciros de la salud? ¿La salud es una mercancía o es un bien público? ¿Alguien puede realmente privatizar la salud, aunque le cueste la vida a la gente? Y hay una última más sutil, una última mercancía ficticia, que es el dinero. ¿Sabéis por qué? Porque el dinero es un medio de intercambio. El dinero en sí no puede ser una mercancía. En cambio, hoy en día, la mercancía más rentable es el dinero. Y creedme que me llamo monedero. Es decir, que los que tienen dinero se convierten, fijaos, en los que van a ganar más dinero. Y ponen de rodillas a los países. Y le podías preguntar a un banquero de esto, se lo podías preguntar a un fondo de inversión. Oiga, ¿y usted qué aporta? Oiga, ¿y usted qué crea? Oiga, ¿y usted qué siembra? ¿Usted qué produce? ¿Usted qué construye? Nada. Dinero que crea dinero. Y al final sabéis que ahora mismo hay más dinero, no se sabe calcular si 6 o 60 veces más dinero que riqueza. Porque al final los que tienen el dinero, antes ponía, recordáis los más mayores, que ponía el Banco de España pagará al portador la cantidad de 100 pesetas. Ahora mirad si pone algo en los billetes de euro. No pone absolutamente nada. Nadie se responsabiliza absolutamente de nada. Por tanto, fijaos, al final la conclusión de todo esto es que estas mercancías ficticias depredan nuestra propia convivencia, depredan el medio ambiente, depredan el conocimiento, depredan a los seres humanos, depredan los bienes comunes, depredan el dinero como una forma de intercambiar y gestionar la complejidad. Y al final, claro, llegamos a callejones sin salida, como el de la COVID-19 o como la crisis de 2008, que nos hemos olvidado. Fijaos, preguntaos la capacidad de olvido de nuestra sociedad. Hace 1 año y medio ardía Australia. Nos hemos olvidado por completo. Las noticias de ayer ya no existen, porque ya lo de hoy desborda la posibilidad de pensar estas cosas, ¿no? Y eso es un profundo error. Los pueblos sin memoria son pueblos condenados a su propia desaparición. La memoria histórica es la memoria que nos ha permitido sobrevivir como seres humanos. La memoria, por ejemplo, es la diversidad. Si no hay memoria, fijaos, nos vamos homogeneizando todas y todos. Y cuando de repente viene un virus, si todos somos homogéneos, desaparecemos. Si hemos llegado hasta aquí los humanos, es precisamente por la diversidad. La diversidad, la diferencia, es la que nos permite la supervivencia. En cambio, fijaos, la lógica del mercado nos va homogeneizando a todos. Creemos que somos individuos. Yo le digo a mis alumnos, ¿creéis que si yo os dijera que tenéis que venir a clase vestidos iguales, me montaríais una manifestación? En cambio, sin que yo os diga nada, venís todos vestidos iguales. ¿No se estará engañando a alguien? ¿No habrá alguien que os esté introduciendo cosas sin que os deis cuenta? Voy terminando. Naomi Klein, una pensadora muy relevante, escribió un libro que se llama La doctrina del shock, donde ella plantea que el shock paraliza a las sociedades y es cuando los poderes organizados aprovechan ese shock para hacer lo que en otras condiciones no sería posible. Ella pone el ejemplo del golpe de Estado del 73 en Chile, con una enorme violencia inicial que paralizó a la sociedad chilena y permitió que vinieran los Chicago Boys a poner en marcha la primera sociedad guiada, por eso que llamamos neoliberalismo. Si queréis, yo siempre repito esta idea,
le preguntaron a Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Creo que hay que definir las cosas. Hablamos de la sociedad neoliberal. Una sociedad neoliberal, quedaos con esta idea, una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde vivimos como si fuéramos una empresa, en competición todos contra todos y viviendo la vida como una inversión. Las cosas que hacemos es por invertir. ¿Y para qué inviertes? Para luego vender lo que tú eres más caro allá afuera. Fijaos qué lógica terrible, esa es la lógica neoliberal. Y por eso, fijaos, la lógica neoliberal hace 4 cosas que todos conocéis porque la habéis sufrido todos y todas. Apertura de fronteras para que vengan bienes de fuera y de repente se carguen la producción nacional. Privatización de los bienes públicos, las grandes empresas del IBEX 35 en España, todas eran empresas públicas, todas. Desregulación del mundo laboral, del mundo financiero, de los bancos. Y lo cuarto es que lo importante es la inflación, lo importante no es, por ejemplo, el desempleo. Eso es la sociedad neoliberal. Pues decía, fijaos que la sociedad neoliberal, el primer país donde se impone es en Chile, pero tienes que dar un golpe de Estado, tienes que bombardear la moneda, tienes que matar a Allende, tienes que fusilar a 3.000 personas. Cuenta Naomi Klein que otros momentos muy importantes de otra vuelta de tuerca de esta lógica neoliberal fue en Nueva Orleans, cuando el Katrina, aquel famoso, aquel huracán, ¿recordáis? De repente con el Katrina pudieron privatizar prácticamente toda la educación pública de Nueva Orleans. O con el tsunami en Indonesia, toda esa zona de la costa, que era una zona natural, con pescadores, la convirtieron en hoteles. Porque si no existe ese shock, no tienes la posibilidad de vencer la oposición que se iba a generar. Mirad, en el siglo XIX, los pensadores liberales empezaron a decir, hay que parlamentarizar los conflictos. Los conflictos, decían ellos, no tienen que estar en la calle, hay que llevar los conflictos al Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento los desactivas. Joder, si es que no había ni sufragio universal. Tú sacas los conflictos de la calle, los llevas al Parlamento y allí desaparecen. Fijaos que una parte nos pasa hoy, incluso en España. Si dejamos la calle, el Parlamento no cambia cosas y el Gobierno tampoco. Por eso, fijaos, esa idea siempre de sacarnos de la calle y por eso esa insistencia de que los grandes cambios se hacen estando en el gobierno, pero también en la calle con la gente empujando. Si no, los cambios no tienen lugar. No nos engañemos. El Estado es un Estado heredado. El Parlamento tiene una lógica que es sistémica y por tanto necesitamos hacer contrapoderes. Y los contrapoderes es la gente consciente y organizada que desde la calle dice, oye, yo no quiero seguir viviendo así porque esto no es vivir. Fijaos que las doctrinas del shock lo que plantean es eso. Estamos asustados, estamos perplejos, estamos confundidos y aprovechan entonces para darnos una vuelta de tuerca más. Fijaos que había enormes discusiones acerca del teletrabajo. Ya nadie discute. La COVID-19 ha actuado como un shock. Y de repente cosas que estábamos en contra, como por ejemplo la pelea que hemos tenido en la educación. ¿Qué coño es eso de enseñar a través de Internet? Si la bata del médico cura y estar en clase enseña. Este año que he dado clase a través de Internet, un maldito desastre. No han aprendido nada los alumnos, nada, nada. Y no es culpa suya, sino que hacen en su casa. Así, delante de una pantalla, durante 4 horas. Es que es absurdo. Estando en la clase interaccionas, aprendes. En cambio, fijaos, con el shock del COVID-19, teletrabajo, teleeducación, lo que estaba planteando Bill Gates. Y de repente el shock nos deja paralizados para poder oponernos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Termino. Mirad, la COVID-19 es una consecuencia del modelo capitalista en el que vivimos, sin duda. Lo que pasa es que no lo vemos, pero tampoco vieron los alemanes a los nazis, aunque había ahí señales. Por eso es muy importante discutir este tipo de cuestiones y por eso a mí me enfadó, más allá de que es una frase de cuñado, me enfadó que el presidente del gobierno, que había escrito en el programa 2050-2050 que había que realmente repensar nuestro consumo de carne y que tenemos que comer menos carne y mejor, porque si comemos menos carne y mejor va a haber más ganaderos. Pero claro, si le compramos la carne a McDonald's, pues no, así no. Pero si realmente tenemos una agricultura extensiva y no intensiva,
vamos a garantizar el agua, vamos a contaminar menos, va a haber menos extensiones de forraje que van a generar, a su vez, más problemas de CO2. Y por eso es una frase de cuñado intolerable que digas, a mí me gusta un chuletón en su punto. ¿Y sabéis por qué dice esa frase? Por miedo a los ataques de la derecha y de la extrema derecha. Estamos perdiendo espacio de argumentación. La extrema derecha dice, anda, dejad vuestras cosas, que siempre queréis quitarnos la libertad. Y en ese sentido común, fijaos que hay que esperar, que venga la catástrofe. No, Ayuso, te lo digo sonriendo, pero te digo sonriendo que lo que tú planteas nos lleva a la ruina y al desastre. Y necesitamos, ya digo, ser conscientes. Y por tanto, en este libro he querido plantear que la COVID-19 tiene una lógica donde cada uno de nosotros somos el paciente cero por nuestros hábitos de consumo, por nuestra falta de corresponsabilidad. Y algo para mí muy importante, en el corto plazo es mucho más fácil que por el shock en el que hemos estado, por el shock de Antígona, que no hemos enterrado a nuestros muertos. Gente, haced memoria. Se nos han muerto los abuelos en las residencias y parece que todavía no ha pasado nada. Nadie le ha pedido cuentas en Madrid, por ejemplo, a Díaz Ayuso por haber dejado que los abuelos se mueran en las residencias. Nadie le ha pedido cuentas. Fijaos si estamos en shock. Estamos en shock. Claro, estamos en shock. ¿Cuál es la solución? Mirad, la solución pasa por algo, y con esto sí que de verdad termino, que para mí es muy importante. Fijaos que ya lo decía Gramsci. Gramsci decía, instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y alegraos porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Fijaos que hay una solución que es que no estemos aislados, que no estemos analfabetos funcionales en una sociedad tecnológica y audiovisual que no terminamos de entender y que no estemos tristes. Hablando con Eudald Carbonell, que es uno de los vicepresidentes, viceorganizadores, de los codirectores de Atapuerca, el yacimiento de Burgos, me gusta mucho hablar con él porque él piensa en términos de 200.000 años, 400.000 años, 500.000 años. Y él plantea que siempre las sociedades tienen memoria de lo que les ocurre. Tenemos memoria biológica de lo que nos ocurre y aunque no nos demos cuenta, vamos incorporando esa memoria. Y esa palabra que tanto se dice ahora de la resiliencia no es sino el hecho de que cuando tenemos problemas y estamos en un callejón sin salida, nos juntamos. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de juntarnos para buscar juntos y juntas solución a los problemas que tenemos. Y lo hacemos invariablemente. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución, y una revolución no es asaltar con armas el Palacio de Invierno, no. Una revolución es hacer posible lo imposible. Y a menudo, ¿sabéis qué es lo imposible? Lo que no podemos concebir. Siempre he repetido una pintada que vi en una calle de Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque muchas veces tenemos al carcelero en nuestra propia cabeza. No somos capaces de atrevernos. Podemos ser infelices o estar frustrados y no ser capaces de entender que está en nuestra propia cabeza y en nuestras propias manos salir de esas trampas que a veces nos produce nuestra propia cabeza, como cuando también nos produce depresión o nos produce frustración o impotencia de cambiar las cosas. Decía, fijaos, Jesús Ibáñez, que la antesala de todo cambio profundo es una gran conversación. La antesala de la Revolución Francesa era una gran conversación respecto de los callejones sin salida, de la existencia del monarca, de las desigualdades, de la incapacidad de desarrollar un mundo más decente. La antesala de la Revolución Rusa, la antesala del mayo del 68, la antesala del fin del bipartidismo en el 15M, el movimiento indignado. ¿Qué era eso? Sino gente en las plazas discutiendo y discutiendo y discutiendo. Os decía que yo no quiero caer en un discurso catastrofista porque nos paraliza. Yo creo que tenemos que ser pesimistas porque el mundo está feo. Porque esa colusión entre grandes empresas, medios de comunicación, jueces, fijaos cómo la extrema derecha quiere penetrar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es espectacular, fijaos,
que Díaz Ayuso vaya ayer a reunirse con el Pedro Sánchez y le regañe. Una tipa que es responsable de haber dado la orden de no llevar a los hospitales a los abuelos. O vemos a Pablo Casado dando voces, un tipo que se ha mangado un máster y que tiene el mayor número de dirigentes políticos en la cárcel por ladrones. Y se permiten el lujo, fijaos, de gritar. ¿Sabéis por qué? Porque saben que los medios de comunicación les apoyan. Porque saben que el sentido común lo están construyendo ellos. Y saben que además que estamos de alguna manera aislados, tristes y sin información. Esos tres elementos que nos planteaba Gramsci, que yo he intentado construir con el libro, instruirnos para saber lo que pasa, organizarnos porque solos no vamos a ningún lado y que no nos quiten la maldita alegría, porque si no, ¿para qué demonios vivimos? ¿Para estar tristes? No. ¿Sabéis cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es abrir esa gran conversación que es la antesala de los cambios profundos. ¿Sabéis por qué? Porque el dolor de Antígona lo tenemos en la cabeza, el dolor de que no hemos enterrado a nuestros muertos, el sufrimiento que está en nuestra cabeza y en nuestros cuerpos de un año largo de pandemia. Es la primera vez en la historia de la humanidad que 4.000 millones de seres humanos, 4.000 millones de seres humanos encerrados en sus casas, a menudo en casas de mierda, en casas insalubres, y les decían, no salgáis, y en una buena parte del mundo, si no sales, no comes. Todo ese dolor lo tenemos que convertir en una conversación. Y si se abre esa gran conversación, a ver quién va a ser la guapa o el guapo que nos diga que es mejor una sanidad privada que una sanidad pública, que nos diga que las vacunas solamente son para quien pueda pagarlas, que nos diga que es mejor seguir depredando el medio ambiente cuando tenemos pruebas evidentes de que nuestros hijos y nietos no van a poder tener un planeta vivible, que nos expliquen por qué es mejor seguir viviendo pensando en el consumo, aunque luego tengamos que tomarnos antidepresivos para aguantar el resto del día. En la gran conversación es la mayoría la que va a encontrar el camino. Y sabéis, en esa gran conversación tenemos dos grandes ventajas. Soy pesimista, porque os decía que creo que la lógica es de ellos, creo que el sentido común es de ellos, creo que la invitación al egoísmo, a la irresponsabilidad, es más fuerte que la invitación ahora mismo a la cooperación, a la empatía. Porque en un mundo capitalista, donde todo lo compras en el mercado, te das codazos para conseguir la rebaja. Y no te das cuenta de que, ¿sabéis cuándo se da cuenta la gente? Cuando la despiden. Y de repente se da cuenta de la importancia de los sindicatos. Pero hasta que no te despiden, no te das cuenta, porque la lógica es de ellos. En cambio, fijaos, hay dos grandes movimientos que nos tienen que llenar de optimismo. Uno es el feminismo, porque el feminismo está ofreciendo un mundo que restituye los lazos que ha roto la globalización y el sistema capitalista. La derecha nos dice, una familia patriarcal, una familia clásica, donde la mujer está subordinada, y las feministas dicen, no, una familia entre iguales, una familia compartidas las responsabilidades, una familia donde los cuidados sean compartidos. La derecha dice, una nación excluyente, America first, América primero, España primero. Y las feministas te dicen, no, una nación de cuidados, en vez de una patria, una matria, una nación que sintamos nuestra, de la que estemos orgullosos, pero que también ese orgullo tenga que ver con que no dejamos a nadie atrás, porque nos cuidamos entre todas y todos. No me digáis que no ha sido hermoso saber que se iban a vacunar primero los mayores, los más necesitados, o la gente enferma. No me digáis que no es hermoso que se haya vacunado antes un abuelo pobre griego, portugués o español que un rico alemán. Es hermoso. Son elementos que me llenan de optimismo, pero son, fijaos, reflexiones de esa gran conversación que se puso en marcha. El feminismo está en esa lógica. El feminismo, fijaos, no está pensando en religiones que te castigan. Y si atacan a los homosexuales es porque, por un lado, esta gente de la derecha necesita sentirse machos, heroicos, y tienen que ejercer contra alguien esa condición de machos fuertes, de machos alfas. Y claro, un homosexual abarata su condición de macho alfa. Y además, si tú tienes sexo que no está vinculado a la reproducción, tu poder sobre las mujeres se devalúa, porque tu poder sobre las mujeres es que las preñas y las obligas. Entonces, toda esa devaluación de esa concepción machista, fijaos, genera una alternativa en el mundo feminista, en la religión, en la familia, en la nación. Y eso me llena de optimismo, igual que me llena de optimismo que la gente joven, las nuevas generaciones, más allá de este momento concreto de la crisis,
van teniendo una conciencia ecológica del mundo que va a obligar a cambios profundos. Igual que tienen una mayor libertad sexual la gente joven. Ayudémosles, los más mayores, en esos elementos que antes os planteaba, de organizarnos, de buscar espacios, ¿no?, de complicidad, de análisis. Busquemos también, fijaos, ese ámbito que os decía, junto a la organización de la instrucción. Leamos, por eso yo adoro la Semana Negra. Es tan espectacular que venga gente aquí a presentar libros y que haya siempre tanta gente escuchándola, con ganas de leerlos, de debatirlos, de discutirlos. Y luego lo tercero, que tanto Ángel como yo siempre planteamos, que es: seamos alegres, divirtámonos, procuremos la felicidad. La risa, fijaos, es revolucionaria, porque la risa siempre rompe las jerarquías. La risa es revolucionaria porque no le tiene miedo ni al poder ni a la muerte. Y por tanto, fijaos, abre nuevas vías para pensar la realidad. Y como siempre digo, y que es también de alguna manera con lo que termino el libro, todas estas cosas al final lo que nos generan es conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Ahora va a ir a firmar libros a la caseta que está allí. Y bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Tienes que escribir otro, si quieres volver en el 2022, donde esperemos haber recuperado parte de lo que éramos. Y como queda un minuto exactamente, voy a lanzar un mensaje. Estamos detrás de un cuadro que casi seguro que no conocéis, que es de un pintor que casi seguro que no conocéis, así que os lo voy a contar porque está ahí. El autor se llamaba Ben Shahn y era un norteamericano judío de los años 30 y era un rojo de cuidado. Este cuadro lo pintó, son los obreros cuando el gobierno de Vichy les obliga, es la declaración que le tienen que trabajar gratis cada vez que los nazis lo digan. Y esta es la respuesta de los obreros. Es uno de los pintores figurativos más importantes de esa época. Pero claro, era norteamericano, pero era judío y rojo, con lo cual le ha caído encima toda la maquinaria de ocultación que significó la apropiación del arte y de la cultura por el imperio norteamericano. A él, aunque ya era norteamericano, le pasó lo mismo. Es uno de los más grandes pintores de esa época y además ha influido muchísimo. Por ejemplo, un italiano dibujante de un cómic maravilloso que se llamaba Valentina, Guido Crepax, es un tipo influenciado por él. Tiene un cómic que se llama El hombre de Sico, Rusia en llamas en español, que si veis es muy, muy parecido a cómo dibujaba. Por eso está aquí, porque es la respuesta a cuando te quieren hacer trabajar para ellos los malos. Tienes que trabajar para los buenos para tener otro libro y encontrarnos el año que viene. Muchas gracias, gracias a todos. Mañana continuamos, ahora se va a firmar libros y esto es la Semana Negra y continúa. Hasta mañana. Bueno, te voy a contar una cosita muy breve. Cuenta una cosita muy breve. Yo prometo el año que viene tener un libro, pero será más cortito. Y entonces me he acordado una vez que estaba entrevistando a una de estas presentadoras de televisión brillantes. Estaba entrevistando a Antonio Gala, que acababa de sacar un libro de sonetos, ahí perfectos, con sus 2 cuartetos, sus 2 tercetos. Y entonces estaba la presentadora diciéndole: querido Antonio, qué importante que hayas escrito un libro de poesía. La poesía para nosotros es tan importante. Nunca seríamos lo mismo si la poesía, porque la poesía nos ha redescubierto tantas cosas. Qué importante, Antonio, cómo te doy las gracias. Entonces Gala le dice: si quieres puedo leer un soneto. Y le dice la presentadora: vale, pero que sea cortito. El año que viene, cortito. Gracias.